¿Cuáles son los principales retos y desafíos de las autoridades y de la justicia electoral en campañas tan sucias como las que estamos viendo en los estados que en disputa este año, Coahuila, Nayarit y por supuesto el Estado de México? Prueba del ácido, una prueba del ácido para las autoridades electorales de lo que puede venir en 2018 cuando se celebren los comicios presidenciales. Deben estar tomando nota y por eso sobre ese tema vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto para enmarcar el debate y regresamos a nuestro foro a hablar con un magistrado electoral y con un especialista de asuntos electorales. Para 2018, México tendrá la concurrencia más grande de su historia electoral. Se van a renovar los poderes locales, 9 gobernadores, 983 diputados y alrededor de 2,000 alcaldías, en 29 de las 32 entidades federativas. Además, junto con las presidenciales, se elegirán 128 senadores, 500 diputados federales. Por primera vez, los habitantes de la Ciudad de México elegirán a sus alcaldes, que actualmente representan 16 delegaciones políticas, así como sus concejales. Pero antes de llegar a ese proceso, las elecciones estatales de este año en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México marcan pauta de problemas y desafíos que deberán enfrentar las autoridades electorales, que desde la última reforma organizan todos los comicios junto con los órganos locales y tienen el control de aspectos tan relevantes como la fiscalización y los medios de comunicación. Por eso, es posible decir que las elecciones de este año son una prueba del ácido antes de 2018, que muchos expertos califican como el más complejo en la historia democrática del país, pues será la elección más grande que se haya tenido jamás en un contexto delicado marcado por problemas estructurales, inseguridad, pobreza, corrupción, desigualdad, impunidad y criminalidad organizada. Y advierten del escalofriante uso de los recursos públicos, al igual que del dinero sucio que aporta la delincuencia organizada. Además, con las reformas electorales de 2014, los ciudadanos podrán reelegir a los diputados y senadores que resulten electos a partir de 2018, hasta por 4 periodos consecutivos para diputados y 2 periodos consecutivos para los senadores. El máximo de años en cada uno de esos cargos será de 12. Posiciones. 1. El senador Miguel Barbosa Huerta ha dicho sobre el uso de recursos públicos en las campañas que ya es un exceso la cantidad que la autoridad electoral le entrega a los partidos, y más allá de eso es el uso de los recursos públicos para fines electorales, y después el dinero ilícito a las campañas, aunque sea legal, es decir, que no provenga de actividades criminales. Entonces es dinero legal, pero es ilícito porque no está permitido el uso de dinero privado en las campañas políticas. 2. El senador del Partido Verde, Carlos Puente, se pronuncia por acabar con la spotización excesiva y la saturación hacia la ciudadanía, poner tantos millones y millones de spots que lo único que hacen es ahuyentar a la sociedad de la participación en los procesos electorales, dijo. Disminuir los tiempos de campañas electorales, modificar el modelo de comunicación política para acabar con la excesiva spotización y reducir en 50% el financiamiento a los partidos políticos, refrendó. 3. El colectivo #NiUnFraudeMás ha advertido que el proceso electoral en el Estado de México está plagado de irregularidades y delitos que ponen en peligro su autenticidad y perfilan una elección de Estado. En su opinión, hay una violación generalizada de las leyes electorales por parte de los partidos políticos y en particular del PRI. Indicaron que los delitos van desde la entrega de dinero o boletos de cine a cambio de copias y credenciales de elector, hasta el uso de programas sociales como Prospera con fines electorales. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a meter a un tema del cual seguramente usted ha estado leyendo casi todos los días y es a través, digamos, de las denuncias que ha estado escuchando en prácticamente todos los procesos electorales estatales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit, donde un día sí y el otro también estamos conociendo de señalamientos, denuncias y acusaciones. Campañas muy sucias, y en medio de estas campañas tan sucias uno se pregunta, ¿y cuáles son los retos de la autoridad y de la justicia electoral? ¿De qué manera están tomando nota? ¿Cuáles criterios están generando a partir de estas experiencias de cara, por supuesto, a la elección presidencial que se nos viene el próximo año 2018 y que se antoja como una de las más complicadas que haya vivido este país
en su democracia moderna. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el magistrado José Luis Vargas. José Luis, esta es tu casa, como siempre, un placer. Pepe, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar de nuevo aquí y pues con muchas cosas encima. Pues gracias por haber aceptado, Irma Heréndira Sandoval. Un placer, coordinadora del programa de laboratorio, ¿no? Anticorrupción de la UNAM, exdiputada federal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, tenerte, Pepe. Gracias por aceptar. No exdiputada federal, sino constituyente. Constituyente, discúlpame. No te preocupes. Acabo de terminar, de hecho. Así es. Aunque seguro estás metida en lo de la impugnación. Estamos trabajando para que salga lo mejor en términos de la ciudadanía, de la Constitución que merece la ciudadanía, que no es la que se logró. Pues arrancamos con nuestro tema, José Luis, voy contigo, y es, a ver, necesariamente el Tribunal Electoral, tú desde tu lugar tienes que estar tomando nota de lo que está sucediendo en términos de impugnaciones sobre spots, subida y bajada de propaganda política, uno de los temas que ha sido más sensibles en los últimos procesos electorales, sobre financiamiento de las campañas, entrada o no de dinero ilegal y, por supuesto, sobre viejas prácticas que no terminan de erradicarse, como la compra y coacción del voto. ¿Cuáles son los criterios que está tomando? ¿Cómo está leyendo el tribunal estos fenómenos? Pues que la última red son ustedes, o sea que les llegan. Así es. Pues mira, Pepe, todo eso que acabas de mencionar forma parte de una serie de elementos que son parte del proceso y de las campañas electorales y que tienen que ver, yo te diría a grosso modo, con un concepto muy complejo y también muy sensible, que es la equidad en la contienda, ¿no? Claro. El tema de los spots, pues es un tema que, como ustedes saben, lleva ya muchos años, a partir de las reformas 2007 y 2008 en materia electoral, haciéndose todo un andamiaje en torno al sistema de comunicación política al cual tienen derechos los partidos como parte de sus prerrogativas. El llamado nuevo modelo de comunicación. Dichos sistema lo que consiste es que tienen pautas del Estado asignadas expresamente para sus actividades, las cuales se pueden dividir, digamos, a grosso modo en pautas genéricas que tienen todo el año, las pautas que tienen que ver con los procesos de pre-campaña, de intercampaña y los de la campaña electoral. Cada uno de estos tipos de spots o de pautas tienen una distinta finalidad y lo que nosotros al final nos corresponde vigilar es cuando se solicitan medidas cautelares en torno a retirar una pauta porque puede estar contraviniendo la ley, nos corresponde ver si se cumple, si cumple con o no cumple con los parámetros de legalidad para los cuales están destinadas. Eso es, y evidentemente eso a veces a los partidos pues buscan justo estar en ese límite en el cual no queda claro si cubren o no cubren la finalidad y desafortunadamente pues tenemos que ejercer esa función o de de revisar y de decir si corresponde conforme a sus derechos y entra dentro del parámetro de libertad de expresión o no. A ver, pero si defiendes la legalidad desde la parte de la equidad, hay, por lo que yo recuerdo de la reforma, tú me corregirás, pero dos de los puntos centrales es que las campañas no denigren o calumnien. ¿Cuáles son los criterios? Porque digo, sigue siendo un asunto muy, muy amplio. ¿Cuáles son los criterios para bajar o para subir? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál? Sí, yo creo que los criterios, las reglas, las normas son fundamentales y lamentablemente todas ellas están siendo violadas en términos de esta campaña, de este proceso electoral en ciernes. En particular me parece que va más allá, repito, no es solamente normas, criterios y reglas, sino un esquema de una violación generalizada, sistemática. O sea, todos los partidos están violando la ley. En particular creo que hay lamentablemente los dados cargados para beneficiar al candidato del régimen que ha gobernado la entidad durante casi un siglo, 88 años. Pero ha estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, el candidato del Mazo. Yo creo que todas las pruebas que han estado generándose a través de las denuncias a los órganos electorales, a las instituciones electorales, acusan
lo que dicen los expertos, una elección de Estado para beneficiar a Alfredo del Mazo. Entonces, más que normas, más que regulaciones, más que los principios en general, lo que está en riesgo, me parece, es la democracia en esa entidad y la democracia del país, porque la autoridad, me parece, ha fallado, ha tenido una incapacidad en términos, y repito, no solo de la normatividad o la regulación en un sentido estrecho, sino de una prevención de lo que podría generar incluso un estallamiento social. Ahora, los señalamientos no solamente han sido a los spots o a la propaganda política en el Estado de México, hay también un señalamiento que ha llegado a las autoridades electorales y, en relación con los candidatos, con los presidentes de los partidos, si salen o no salen, hasta dónde salen, con qué frecuencia, si es un exceso, impugnaciones entre ellos, y ese sí es un tema que a ustedes les ha llegado, José Luis. Sí. ¿Cuál es un poco el criterio a partir del cual ustedes están diciendo esto sí, no, o no baja ninguno, o cuál nos han llegado, mire, hay que decir una cosa, nos han llegado quejas y sobre todo impugnaciones de todos los partidos y se les ha dado un trato igual. Eso a mí me gustaría ser muy preciso. ¿Por qué? Porque se han retirado, se ha confirmado el retiro o se ha determinado que permanecen en el aire spots de los 3 principales partidos y donde lo que se salen analiza, sus presidentes. Donde lo que se analiza, claro, es el hecho concreto de si la pauta está cumpliendo o no cumpliendo con la finalidad. El tema que mencionas de los dirigentes de partido. Los dirigentes de partido tienen evidentemente posibilidad de utilizar unos tiempos del Estado. Sí. La duda o la pregunta que ha surgido en este proceso es si los tiempos de campaña destinados para el candidato, que dice una disposición que los promocionales de campaña tienen que tener como finalidad promover la candidatura o la plataforma política vinculada con el candidato, o sea, el registrado, si cualquiera puede hacer utilización de esos tiempos oficiales para decir cosas que no necesariamente tienen que ver con la campaña en curso. Ese ha sido el factor que el INE ha determinado, pues, que no le asiste razón a los dirigentes que utilizan ese tiempo como un tiempo genérico para, pues, promover otras cuestiones que no están vinculadas con la campaña. Por supuesto. Me permitiría, claro, si es posible, discrepar con un punto de lo que el magistrado está señalando al respecto de que ha sido por igual el trato. A mí me parece que el Tribunal Electoral ha sido especialmente rudo con el partido Morena, ¿no? Sacar, al sancionarlo, al retirar el spot de Morena, simplemente porque un dirigente que, como también adecuadamente le señala, tiene derecho perfectamente como actor político a participar en el auspicio de una candidata de su propio partido, participó en ese spot. Y creo que es mucho más inmoral, y ahí las autoridades electorales no han hecho absolutamente nada, digamos, como dice la gente, se han hecho de la vista gorda, con la inmoralidad ahí sí, e incluso el delito electoral, que significa que el presidente de todos los mexicanos, el jefe del Ejecutivo, participe en actos de campaña de Alfredo del Mazo, junto con los miembros más destacados de su gabinete, en términos de la política social, en términos de la política educativa, ha mandado a todos sus destacados funcionarios a beneficiar la campaña de un partido. Ahora, y ahí sí es más inmoral. ¿Compartirías el criterio o no? En el sentido de que cuando hay una campaña electoral, los tiempos del Estado y la propaganda política se utilice para hablar de la campaña específica que se esté celebrando y no genérica del partido o de un asunto global. Yo creo que ¿compartirías eso o no? El asunto es que... ¿O te parece restrictivo el criterio? Es restrictivo, yo creo que tiene pleno derecho Andrés Manuel López Obrador a aparecer en ese spot, pero más allá del criterio, eso no es un delito. Y no ha sido sancionado el Partido Revolucionario Institucional, que ha mandado a participar, utilizando además imágenes de gobierno en los spots, en la propaganda oficial para Alfredo del Mazo, y eso no ha sido sancionado en términos electorales, en términos políticos, como sí ha sido el candidato de Morena, la candidata de Morena. Yo dividiría un poco la discusión. Ajá. Cuando Irma se refiere a delitos, los delitos
a quien le corresponde perseguirlos es al Ministerio Público de la Federación, en este caso a través de la FEPADE. El tribunal no es competente directamente para conocer ese tipo de cuestiones. Cuando ella habla de actos inmorales, pues tampoco somos competentes. Nosotros estamos para cuestiones que tienen que ver con la legalidad en la cual estamos en este momento, que es lo que tiene que ver con el proceso de actos de campaña, ¿no? Evidentemente lo que nos corresponde es analizar todos y cada uno de los quejas y denuncias que se presentan. Cuando se presentan cuestiones que tienen que ver, como ya lo menciona, con el uso de recursos públicos, ¿no? Pues evidentemente se tiene que probar que evidentemente hay un uso ilegal de los recursos públicos, y obviamente eso tiene un proceso de determinación dentro de la campaña y por supuesto también al momento del resultado de la calificación y validez de la elección. ¿Cuáles son los focos rojos, amarillos o las lecciones que está tomando la autoridad electoral de los procesos estatales en marcha en varios estados del país? Estamos hablando con el magistrado José Luis Vargas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con Irmeréndira Sandoval. Nos quedamos en el tema del financiamiento ilegal. Hoy precisamente un grupo que se llama Ahora llevaron una queja al IFE sobre financiamiento ilícito a propósito del caso OHL en el Estado de México. Tú te habías quedado con ese tema. Sí, no, el financiamiento ilícito está por todos lados, ¿no? Es, digamos, por todos los poros de la piel del sistema político electoral, el financiamiento ilícito se genera, y creo que es importante que las autoridades electorales tomen cartas en el asunto en términos de la regulación de los poderes fácticos y no solamente de, digamos, el poder público tradicional, que evidentemente da más para ser cachado en términos del financiamiento ilícito. Ahora también se mete por otros conductos, por otras formas, y ahí es donde yo siento que está fallando, con todo respeto dicho, la autoridad, tanto judicial, electoral, en términos más graves, más estructurales. Tenemos hoy el asesinato del periodista Javier Valdés, tuvimos ayer el asesinato de la activista Miriam García en el norte del país también. Está el asunto del robo a la sede electoral del priismo, donde millones de pesos, en el Estado de México, donde millones de pesos fueron generadores de muertes también. Es decir, no estamos hablando de un juego de póker o un juego de mesa, estamos hablando de derechos fundamentales en donde ya se están generando los pagos con los que menos podemos estar esperando burocráticamente que nos lleguen las denuncias. Es decir, las vidas están costándonos a todos como nación, y entonces ahí, nada más termino esta idea, creo que es donde están fallando un poquito nuestras autoridades. No pueden esperar a que venga la gente a decirles por dónde sí, porque entonces nos matan al periodista, o por dónde no, porque entonces matan al activista, o a los defensores del voto, que es un derecho humano fundamental. Ahí están fallando las autoridades. Yo le pregunto sobre todo a nuestro interlocutor ahora, que fue presidente de la FEPADE, pues ¿cuántos están encarcelados hoy a partir de su acción de prevención, de sistemáticamente ir a donde ya sabemos que están repartiendo los recursos ilícitos para contaminar y actuar, la falta de acción? Es un tema muy complejo y es un gran riesgo el tema del financiamiento. Fue, de hecho, parte de lo que se modificó en la última reforma electoral, y meterte a regular, por supuesto, el financiamiento digamos, ilícito o que provenga de poderes de facto. Entiendo que por eso te refieres al crimen, por ejemplo, está muy complicado, pero sí es de las cosas que a ustedes tarde o temprano les rebotan, José Luis. A ver, yo contestando a la pregunta diría, yo fui titular de la FEPA, dejé de serlo hace más de 5 años, creo que ya ha pasado mucho, y creo que hoy quien dirige esa institución es quien tendría algo que decir al respecto. Yo puedo hablar hoy del tribunal y lo que nos corresponde hacer. Creo que la doctora Irmeréndira, como buena jurista que es, sabe que los procesos legales pues tienen que activarse, es decir, los tribunales no podemos salir a perseguir los problemas porque eso corresponde a otras autoridades. Lo que a nosotros nos corresponde es que lo que se nos presenta a revisión con cierta argumentación y con cierta probanza de que hay algún tipo de ilícito, pues es ser exhaustivos y llegar hasta las últimas
consecuencias dentro del proceso judicial a efectos de poder dar garantías a quienes recurren a la justicia, pues de acceso, por supuesto de coherencia judicial y por supuesto de un resultado palpable en torno a la justicia. ¿Qué sucede muchas veces? Que también hay que decirlo, se presentan acusaciones sin ningún sustento. Ejemplo de ello, hace unos días tuvimos que resolver algo vinculado con esto que mencionaban de la elección del Estado de México, de el posible uso de recursos. Así es. Pero señalando exigiéndole al Instituto Nacional Electoral que tomaran medidas preventivas para, antes de que se llegara a conculcar alguna ilicitud, pues que hubieran medidas cautelares precautorias. Evidentemente hay que tener una noción mínima de la ley para saber que eso no se puede. Es decir, las medidas cautelares son una vez que ya hay un daño que palpable. Hay que proteger. Sí. Que se debe proteger, no ante actos futuros e inciertos. Entonces, ese tipo de cosas que pues a veces evidentemente pueden pensarse que no se está actuando debidamente, pues es que las autoridades tanto administrativas como las jurisdicciones nos tenemos que ceñir al marco de la ley y a un procedimiento, y a veces pues no se presentan los casos debidamente, lo cual no quiere decir que el asunto va a quedar ahí. Por supuesto que luego se podrán revisar a partir de que ya haya un hecho material concreto. Irma. Sí, los elementos estructurales que han estado en juego en las discusiones electorales han sido, por ejemplo, ya decíamos, el retirar los spots de Morena sin de veras una... De varios, de varios. Sin un sustento verdadero que lo justifique, la inequidad en el dinero, ¿no? El PRI oficialmente operando con más de 225 millones frente a 70 de Morena, una vez más tengo el dato, la inequidad, evidentemente todo este activismo proselitista de los secretarios de Estado, que no tendrían por qué estar así, incluso tendrían que estar siendo llamados a rendir cuentas por parte de la autoridad electoral. Esas son las cuestiones como estructurales que ya están ahí probadas por todos los partidos de oposición, no solo Morena, el PAN mismo, y todos los partidos que están frenando esta elección de Estado en términos de la denuncia. Pero en términos, yo, junto con algunos otros colegas de universidades, fundamos este observatorio electoral Ni un fraude más para el Estado de México en particular, y hemos estado recibiendo un promedio de 10 denuncias con pruebas por día. Hemos dado un primer informe donde reportamos, documentamos, algunas ya las sustentamos y las metimos a la FEPADE. Hemos dado un informe con más de 300 quejas y denuncias en especial, y son cosas de la vida cotidiana del mexiquense. Pero eso lo han llevado a FEPADE. A FEPADE y también a los medios, efectivamente. ¿De esto le ha llegado denuncias a la autoridad electoral? Sí, la autoridad electoral está por pronunciarse. Yo a lo que voy es que estaba dando ejemplos de cómo, para decirlo también con respeto, el tortuguismo burocrático nos puede llevar en los pies un estallido social muy grave. Y repito, las vidas es lo que está en juego, porque la democracia aquí, como sabemos, está en pañales, la democracia es incipiente, no somos un país propiamente democrático, ahora, por más que nos cuesten mucho las instituciones, ahora, cuando te metes, no es democrático el país. Cuando te metes, por ejemplo, a pedir asuntos de preventivos, precautorios, exacto, etcétera, ¿necesitaríamos otra reforma a la ley? ¿Las autoridades electorales tienen los suficientes instrumentos como para meterse en ese tipo de cosas? Yo creo porque que el magistrado dice que no. José Luis dice yo no. le doy, si me das un minutito, yo creo que sí, por la Constitución. El artículo 41 de la Constitución dice que para la renovación de poderes ejecutivo y legislativo se debe de generar elecciones libres, periódicas y auténticas. Entonces, si hay todo esto que ya hemos dicho y que está siendo documentado y que conoce perfectamente el magistrado, si hay compra y coacción de votos, si hay todo esto, no hay una elección auténtica, no está transcurriéndose un proceso electoral libre. Entonces, si ya se está afectando la Constitución que mandata elecciones periódicas libres, auténticas y periódicas, bueno, entonces no va a haber legitimidad ni legalidad que a ellos les corresponde prevenir. Me voy hablando con Irma Heréndira Sandoval, coordinadora del proyecto del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, con el magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Y el tema, José Luis, me quedé contigo, y era, ¿tienes en este momento la autoridad electoral, la justicia electoral, todos los instrumentos legales para poder enfrentar estas problemáticas o no? Habida cuenta de las reformas que hemos venido teniendo, lo decíamos en el corte, han sido, digamos, de las más recurrentes en los últimos 20 años.
Sí, a ver, yo te diría que sí existen los elementos para atender las ilicitudes de los procesos. Tan es así, que lo sabe aquí la doctora, este país ha tenido incluso anulaciones de elección a gobernador. El año pasado tuvimos varias, sí, los cuales evidentemente a partir, ese es el tema, de fehacientemente poder acreditar irregularidades, el tribunal dentro de sus atribuciones tiene la potestad de declarar que que cierta elección no cumple con los parámetros de legalidad, y está en el mismo artículo 41 que nos cita la doctora, las causales en las cuales se puede anular. Y se han anulado elecciones en este país. Entonces, sí, claro, yo diría, eso nos puede tener de cierta manera tranquilos, que pues el tema a veces es cómo se presenta y qué se presenta. Nosotros no podemos actuar sobre dichos, tenemos que actuar sobre cosas concretas. Dicho esto, también lo que me parece que es importante entender cuáles son los momentos de cada una de las etapas de la elección. ¿Qué pasa con esto que hablábamos de los spots? La autoridad electoral, digamos, de manera precautoria, a partir de un promocional que puede tener una afectación mayúscula, si cumple con algún grado de ilicitud, lo que hace es otorgar la medida cautelar para retirarse del aire hasta tanto nosotros no analicemos que verdaderamente cumple o no cumple con la legalidad. Muchos spots, hay que decirlo, se regresan al aire a partir de considerarse que la autoridad indebidamente los sacó del aire. Otros no, porque evidentemente nos presentan elementos que nos llevan a determinar que se podría violar la elección, la equidad en la contienda. Es cierto que se han retirado de todos los partidos y también de otros. El ejemplo que ella daba hace un momento de Morena, así como se retiró uno porque no cumplía con los parámetros y que constituye un acto anticipado de campaña, así se han mantenido otros en los cuales dicen están utilizando debidamente la pauta con promocionales muy similares. ¿Por qué se hace esto? Pues porque evidentemente esas son las reglas que están marcadas en la ley electoral y que nos corresponden a nosotros las disposiciones sobre propaganda. Déjame decirte una cosa, se habla de la utilización de recursos públicos. Eso en el artículo 134 del Constitución está debidamente regulado qué se puede y qué no se puede. Evidentemente la ciudadanía no se puede quedar sin bienes públicos y servicios públicos porque haya proceso electoral. Lo que sí es que están debidamente regulados cuáles sí se puede hacer promoción y cuáles no. En la medida que los funcionarios públicos no se apeguen a esa legislación, serán sancionados y evidentemente también corresponde al tribunal revisar eso y sancionar a quien haga falta. ¿Qué pasa? Que a veces son programas de salud, de desarrollo, de protección civil, de educación, a los cuales tienen derecho. Y evidentemente eso genera molestia, pues porque están en el poder, están utilizando esa infraestructura, pero eso es, insisto, lo que marca la ley y la Constitución. Y nos tenemos que ajustar a eso, porque si no fuera ese criterio, entonces ¿cuál sería el criterio para decir que... déjame uno por uno. Spots, ¿usted estarías de acuerdo que pasara todo? Mira... o sea, de críticas entre uno y otro, digamos, sin ninguna restricción. La elección del Estado de México es la elección más importante que tenemos enfrente y es una elección donde se está jugando la democracia. No es un tema de spots propiamente, no es un tema de comunicación social, de comunicación propiamente. Es un tema, repito, de fraude a la ley. Es un tema que el fraude a la ley está generando muertos. Ya tenemos 4 muertos en el proceso electoral, o 6, ya no supe cuántos, creo que eran 6 muertos en el robo al dinero del PRI, de las oficinas del PRI. Tenemos el muerto más doloroso recientemente de Javier Valdés, en términos de derechos. Pero lo que voy ¿ustedes estarían de acuerdo en que se pasara todo? O sea, críticas entre uno y otro presidente de partidos, entre candidatos, ya no podemos soportarlo y la legalidad, la normatividad, la aplicación de esta cuestión mucho más burocrática, lenta, administrativa, es la que tiene que estar sometida a la importancia de la actuación. Déjame ir a la última pregunta, porque eso es lo que me preocupa de cara a lo que pasa después del 4 de julio, y es la creciente judicialización de los procesos electorales. Los partidos también están judicializando el proceso electoral. Los partidos están exigiendo no fraudes. Llevamos 3 décadas construyendo democracia y me parece que los partidos han apostado por un esquema de litigiosidad
bueno o malo, pero esa es la forma como han acabado resolviendo controversias, que yo al menos las prefiero a que se estén, como dijo la doctora, pues matando en la calle. Me parece que eso habla de civilidad. Hay que señalar que el sistema electoral mexicano ha venido y ha sido reconocido mundialmente. Dicen aquí que no es cierto. Hemos sido precursores de sistemas democráticos mandatados por Naciones Unidas en Irak, en otras realidades que le piden al Estado mexicano que replique su modelo. Acabamos de tener hace una semana una cumbre de la Red Mundial de Justicia Electoral y vienen presidentes, jueces de todo el mundo y verdaderamente hablan positivamente de nuestro sistema electoral. Por supuesto que tiene fallas, por supuesto que tiene fallas, claro que lo tiene. Lo que pone sobre la mesa es siempre hay problemas, hay prácticas, lo importante es que hay instituciones para analizarlas. Qué bueno que estamos acercándonos con lo que dice el magistrado al tema, es el fraude a la ley. No tanto los muertos en este sentido, es decir, si tenemos leyes, si tenemos avances, si hasta damos ejemplos a ciertos países, ¿por qué no vamos a honrar esos avances y esas leyes y estas cuestiones institucionales con no dejar pasar un fraude más? Y se siguen sucediendo los fraudes, es decir, el fraude no cesa y amenaza con colapsar el sistema electoral que tanto ejemplo mundial puede o no dar. Ese es el problema, que siguen los fraudes y qué bueno que también pones el ejemplo de Irak y estos países amenazados con el terrorismo, por ejemplo, su principal desafío es el terrorismo y toman medidas de raíz para frenar el terrorismo. Bueno, y aquí nosotros no tomamos medidas de raíz para frenar el fraude a la ley. A ver, yo me estoy yendo, tienes la última 20 segundos, vamos. Cuando se habla de fraude se tiene que decir en qué, cómo y cuándo. Si no se dice eso, Tengo 300 ejemplos hablar etéreamente de fraude creo que es muy complicado, sobre todo para un juez que tiene que hablar con pruebas para poder declarar y para poder sentenciar algo, digamos, que genere Estado de Derecho. Si no tenemos esos elementos, me parece que no es serio hablar de fraude sin tener... pues muchas gracias, me voy corriendo. Irma, te agradezco mucho, se me fue el tiempo. Y yo no digo nada más, muchas gracias por estar con nosotros. Magistrado José Luis Vargas, muchas gracias a usted y por sobre todo a usted, me voy corriendo, ya se me fue el tiempo, que le vaya bien.